necesito otra vez, porque luego me siento culpable y me da gastritis. Okay. So let's see, important messages, mensajes importantes. You have a lot of work this weekend. Tienen mucho trabajo esta semana. And because we're not coming, como no vamos a venir la otra clase. So I will tell you a little bit. Déjenles platico qué vamos a hacer. So today we're finishing unit, ¿qué unit? Unit 2. Voy terminando unidad 2. Okay. So basically you have to take the exam. Entonces tienen que hacer el examen. So today I will post the exam. Les pongo hoy el examen. So the exam is due Sunday. Si pongo el examen, el domingo me tienen que entregar el examen. Yes? Yes, teacher. Yes. Okay. Remember, ¿qué les voy a decir? So you have to send in your exam. Tienen que mandar su examen el domingo. So please do it on time. Háganlo con tiempo. You have plenty of time. Now, second thing, you have, ¿qué vamos a hacer? Let me tell you, we're going to start reading. Les dije que vamos a empezar a leer. So, but I have to give you some indications about the material. Déjenles platico del material. Okay, so the first thing that we're going to read is about Macbeth. Les dije Hamlet y no vamos a leer Hamlet. Siempre los confundo. But we're going to read Macbeth. Okay, so now this is a material. I have the material on like this, but I only have 2 chapters. You're going to read 5. El libro tiene 5 capítulos. It's not very long, no es muy largo, but we have, pero está incompleto. Yes, I only have 2 chapters, solo tengo 2 capítulos. I lost the rest. No sé dónde quedan los otros. So the rest of the chapters. Anyway, the material has activities. El material trae unas actividades. I will tell you which ones to answer. La primera parte si viene electrónica, so we use the same thing as the homework, o viene en la misma página de la tarea, entonces yo le voy a dejar el reader y las actividades que hay que hacer con las páginas. Hay unas que no son de páginas, like this one. We have, remember that reading is about preparation. Cuando hacemos actividades de lectura, uno se tiene que preparar. Entonces hay que hacer actividades de before reading. Estas actividades de before reading están diseñadas para que conozcan a los personajes, o yo make predictions, o hagan predicciones de qué puede pasar, o to contextualize the reading, o para darle contexto a la lectura. Like these two, como estas. So you have 2 activities. You have to decide who is who. Aquí van a ver estos son los principales personajes. There are more, hay más, pero estos son los que uno se tiene que saber. Like Macbeth the soldier, Lady Macbeth, that's Macbeth's wife, Banquo, that is Macbeth's friend, and Fleance Banquo's son. And then you have to make predictions. Se dan cuenta aquí la primera actividad es decide who's good and who's bad. Aquí es pensar sin haber leído la historia quién creen who's good, quién creen que es bueno y quién es malo. That's it. Sí, perdón, esta historia sí es como de buenos y malos, pero está padre. Okay. Then at the end of the story you have to decide who's alive. Aquí en la segunda parte tienen que decirme quién creen que está vivo o quién se sobrevivió a la historia. That's a very good question. Es una muy buena pregunta. No les voy a decir nada porque si no les voy a arruinar el libro. Okay. Then we have, this is about people that were famous during Shakespeare time or for this play. Estas son personas reales que sí estaban vivas al momento de cuando Shakespeare estaba escribiendo. So you have to decide, aquí ustedes tienen que decidir quién es quién. Who's Elizabeth first and who's James first. ¿Quién es quién? So just read the ideas. So remember that this is more about to test what you know. Esto es para saber qué saben. Entonces, si no saben, you're going to learn. Ustedes en el ejercicio van a ir aprendiendo algunas cosas. Yes? Yes. Okay. Also, what's very important about this reading is like, don't do the horrible thing of making it to the translator. No hagan esa cosa horrible de meter todo al traductor. Especialmente porque eso es muy poco natural a la hora de la lectura y lo que uno quiere es que ustedes aprendan a disfrutar la lectura. So, the idea is that you're going to read chapter 1 and chapter 2. You can read 3.
Si les da tiempo pueden hacer el capítulo 3, pero yo creo que con el 1 y 2 está perfecto. Y ya la otra semana hacemos 3, 4, para que sean 2 capítulos por semana. They're very short, son muy cortitos. They're like 4 pages long, son de 4 cuartillos. And what I like is that you have the vocabulary aquí en bold o en negritas. Aquí viene el vocabulario y la explicación. So first go for this. Primero lean las explicaciones and finish reading y terminen de leer. No es buena idea, cosa que les pasa a la lectura. No empiecen a leer y luego se detengan a cada palabra que no entiendan, porque lo más seguro es que nunca van a terminar el libro con ese sistema. So just read it at once. Léanlo de corrido. Si no entienden, está bien. Si no saben cómo se pronuncia, no hay problema, porque el libro tiene un audio. Entonces, la ideal es que ustedes puedan leer el audio, bueno, más bien puedan leer el libro y escuchen el audio. Y así también les sirve para empezar a reconocer palabras y hacer asociaciones entre cómo se ven y cómo suenan. ¿Yes? Yes. Okay. Yes. So I will leave you the material. El material ya casi lo termino porque estaba buscando unos otros capítulos, pero como no los encontré, no, al ratito se los subo. Pero ya está por aquí en el borrador. Let me show you. Déjense los enseño. Now, another thing you can do, otra cosa que pueden hacer con el libro, además de ir resolviendo las actividades que yo les doy. Ay, ¿dónde estará? Pues aquí está. No, porque aquí lo tengo. Macbeth, ¿dónde está? Exams, no, sí lo hice en su grupo. Déjenme su grupo, este no es su grupo. Sí, miren, ya lo había hecho. Luego se los enseño. So, the material is on YouTube. El material o el audio está en YouTube. Yo tengo los audios independientes. Tengo el capítulo 1, el 2 y 3. So you can do it as you want. Se los subo, no sé si sea más fácil. Si tienen los capítulos separados, pues pueden bajar su teléfono y los escuchan como un audio. O también me gusta en YouTube. En YouTube you can see the book too. Si le dan clic al video de YouTube, viene la página del libro y también viene la lectura. So it's fairly easy to read. Entonces está muy padre porque también they use a specific intonation, usan información específica de cómo se debería de leer un libro. So they make voices, hacen las voces de cada uno de los personajes. So it's good. Entonces, la verdad es que es material, tiene dibujitos, tiene drawings, so you can understand the story. Yes. Yes, teacher. Pero that's the idea. So don't worry about understanding everything. El primer truco de la lectura es que no se preocupen si no entienden todo. O sea, si entienden una parte, 2 partes, la lectura y estos ejercicios van a entender cosas en general o la idea general de la historia. Entonces, entre más o menos sepan cómo va Macbeth o cómo va la historia de Macbeth, van a poder usar el material. ¿Yes? Yes? Yes. Also, Yes. there are tons of movies. So your homework is also watching one of the Macbeth adaptations. También de tarea, les voy a poner una lista de todas las adaptaciones de Macbeth que ha habido. According to me, según yo he visto como 3 o 4. One more bloodier than the other, una más sangrienta que la otra, porque sí es una historia muy sangrienta. So I hope you enjoy it, espero que la disfruten. But hay una versión como en los 70s de Polanski que a mí es de las que más me gusta, que es la más sangrienta, no porque esté sangrienta, sino porque tiene buen ritmo y esa la pueden ver. Y I think that's one on the internet. Todas están en internet, ya las revisé. La más nueva creo que es la más, visualmente a mí es la que más me gusta, pero porque es rara. La última película salió en enero, que además estaba nominada a los Oscars, sí les conté, que sale Denzel Washington. Yes. Yes. ¿No la han visto? No, teacher. Okay. So don't worry, that one is very pretty. A mí me gusta porque sí está, estéticamente está muy bonita.
y tiene como recursos muy interesantes, como hay, it's Shakespeare en English. Recuerden que esto es inglés de Shakespeare, entonces van a hablar raro, va a sonar raro, el ritmo es lento porque es una obra de teatro, es una adaptación, pero sí está muy bien hecha. Entonces, a mí me gustó que sí, esta versión es muy teatral. Entonces sí se ven como escenarios de teatro y es como muy, es blanco y negro. Pues está muy bien hecha, a mí sí me gustó. Y está interesante que sea un Macbeth negro. So, I don't know, no sé, a mí eso me gustó. Y ya. And the best one are the witches. A mí lo que más me gustó son las brujas. That's it. Y I don't know, but you can watch any. Yo ahí les dejo las versiones de Macbeth. Hay una que también salió hace no muchos años, como en el 2016, por ahí. Pero esa no la he visto, pero la voy a ver. Pero les dejo. Y ya ahí la que encuentren o la que esté en internet, be my guest. Pueden verla. Yes. Yes, teacher. Also, it can help you with the reading. También ver la película les va a ayudar con la lectura, porque así van a ver, pues es que aquí ya sé qué pasó. Entonces, si ven como mitad y mitad, a lo mejor leen una parte, luego ven la película, les va a ir ayudando. ¿Mm? And you tell me, y luego me cuentan si les gustó, si no les gustó, if you would like to read more Shakespeare, si les gustaría aprender o leer más cosas de Shakespeare. Yes? Yes, teacher. No. Yes. Okay, thank you. I don't love Shakespeare. A mí no me encanta. Bueno, no es como la lectura que yo agarré un sábado en la noche o cuando voy en el camión, pero lo he leído y lo que he leído sí me gusta. They're cool things. Algunos sí hay como un grupo de obras de Shakespeare que sí están chidas, otras no. Okay, very good. So, let's see. Entonces ya le dije trabajo de la vacación y ya. Okay, so let's start with this. So today we're going to do two things. Hoy vamos a aprender dos cosas. Okay, so what did you practice with the questions for what time? ¿Sí estuvieron practicando con las preguntas de what time? Yes or no? Las que nos subió al Classroom. Ajá, al menos la de Will, algunos que le dieron vuelta otra vez a la ruleta, ¿no? You checked your mistakes, ya vieron sus errores, ya le entendieron mejor. Yes? Yes. ¿No? Nada más hice un ojito, teacher. ¿Cómo? Nada más la vi un ratito. Okay, it's okay. Bueno, el chiste es verla y hacer los enunciados. It's fine. Sí, lo llevo haciendo, pero no los acabé. It's fine. No, porque les di chances hasta el domingo. But you tried, pero al menos lo intentaron. Okay, so we're going to check the second group. Vamos a ver el segundo grupo de preguntas con what time, but it's about business hours. So please repeat, business hours. Business hours. Business hours. Yes, business hours. Hours. Business hours. Exactly. So please repeat, business hours. Business hours. Business hours. Yes. Okay, so we're going to talk about business hours. Okay, so business hours is literally the term that we use in English to talk about the operation hours of a place. Estos son como el término de business hours, sí son como las horas de operación de algún lugar. For example, my business hours, bueno, yo no tengo business hours porque no soy negocio, but I have office hours. Yo sí tengo hora de oficina. So my office hours are from 10 in the morning to 5 in the afternoon. Y yo atiendo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Yes or no? Yes. Yes. Those are my office hours. Esa es mi chamba de oficina. Now, if you go to a place, si uno por lo general va a un lugar, what are the typical business hours? Por lo general, ¿de qué hora a qué hora están las cosas abiertas? For example, stores are normally open from 10 o'clock from 10 o'clock to 8 or 9. 8 o'clock. To 8 or 9. Exactly. Very good. Okay. So now we're going to learn how to make questions and the most important, to read signs. Entonces vamos a aprender a hacer preguntas para business hours, pero lo más importante es cómo se leen.
los carteles o los posters con esta información. Okay. So, for example, let me see my examples. Let's encuentro los ejemplos. No parto en blanco. Okay. So, for example, let me see what else. Okay, so do you know what time does Walmart open? Mm-hmm. So please repeat, what time does Walmart open? What time does Walmart open? Open and close? and close. Okay, so now repeat, what time does Walmart open and close? What time What does time does Walmart Walmart open and close? Mm-hmm. What's time or what time? What time? what Yes, time? exactly. Very good. Okay, so I have what time does Walmart open and close? So any ideas? Walmart opens at what time? 8 o'clock? Okay, so we can say that it opens It's at open at 8 on time. A las 8 en punto, or like around, no? Around. At around 8 o'clock, probably 8:30, probably 9. Okay, at around 8 in the morning. Okay, and closes at about what? 11? At about 11. 11 or at around 11 o'clock? Yes, at 11 in the evening, no? 9? I don't know. I think that it depends on the area. Creo que depende del área. But normally, Walmart closes at about 11. Creo que se hicieron a las 8. Es que el mío era 24 horas. Okay, not anymore. Okay, and then, okay, do you remember the question for like banks? Do you know what times do bank open? What time do banks open? Esto sí es muy más estándar. What time do banks open? 10 o'clock. 10 o'clock? No. The banks open at Night. 9 at 9. Yes, banks normally open at 9 in the morning. Most of them. Some open at 8:30. Algunos que abren a las 8:30 de la mañana. True story. So we can say that they open at 9 in the morning. And that's it. Okay, final question about business hours. Okay, now what about concerts? Like, let's talk about events. But what time do concerts start? Concerts? At around 6? Yes, normally Or 6. What? 6 or 7. They start 6 or 7. Okay, they start at around 7 o'clock. Okay, that sounds better. At around 7. Okay, so as you can see, the questions are very similar. Son iguales las preguntas de what time for habits que for business hours. The only difference they are for verbs. Aquí la diferencia son en que no tenemos una gran variedad de verbos. For example, we can use normally the verbs open and Close. We can use the verbs open and close. Okay, and remember that the question word for the time, what's the question word for the time? It's What time? exactly what time. Now, this is in the category business hours, it's in the category of general information. Esto es parte de la categoría de general information, que es la misma que habits, o digamos que no es la misma, pero bueno, si es la misma, but it's the same structure. Más bien a lo que me refiero es que es la misma estructura. So we use present simple to talk about general information or business hours. Cuando damos información general de un lugar, siempre la usamos en present simple. So you can tell me that Walmart opens at 3 or closes at 11. Okay, and for example, the banks open at 9 and close at 4 or 5. And for example, Chapultepec Park opens at what time? Yes, what time does Chapultepec open?
If you skip school, si se van de pinta, not the most intelligent idea. No, si se van a Chapultepec de pinta es buena idea. It's a good idea or a bad idea? Good idea. It's a terrible idea because they open at 10. Es mala idea porque Chapultepec abre a las 10 de la mañana. Yes or no? Yes. Yes, se iban de pinta a las 7 de la mañana Chapultepec, pues it's closed. Right. I never skip school. Yo siempre he sido muñona. No me fui de pintar cuando iba en la secundaria. But, okay. So, that's it. So, we can use open and close. And also, what is our auxiliary? Que no se les olvide el auxiliar. So, if it's singular or if it's one in one place, we're going to use the auxiliary for one. Do or does? Do Dos. and does. Dos. Okay. And in plural, we're going to use Do. do. Okay, we have a note for the places. Okay, aquí vamos a hacer una nota para los lugares. Porque luego cuando leen carteles, esto también, como que ahí ya no saben cómo hacerle con el sujeto. Okay, so, something that's very important about names, algo que es muy importante de los nombres, is that we remember when to use them in singular and plural. Es cuando usarlos en singular and plural. So we're going to use them in plural when we talk about the names in general. Cuando hablamos de los lugares en general, los vamos a usar en plural. For example, if we say all the banks, todos los bancos, or for example, parks, that we can talk in general, casi todos abren a la misma hora. Or for example, malls, casi todos los centros comerciales abren a la misma hora, ¿no? They open the mall. What time does the mall open? No. 10. What time? Right? Malls open at 11, no? Yeah. Depends. If they're restaurants, they open early. But like stores, or access starting 11. Es a partir de las 11. Yes? Yes. Yes. Okay. So that's it. Now, when to use it in singular? Lo vamos a hacer en singular. When we talk about two situations. In singular, you're going to use a name when you know specifically what place you're talking about. Específicamente, si saben de qué lugar están hablando, le van a poner de. Nada más en ese caso. Por ejemplo, si hablamos de, for example, what places at school, we know they open. Oh, nosotros en la universidad, ¿de qué lugares sí sabemos que abren a horas específicas? Think about it. O sea, hay lugares en la universidad que funcionan a cierta hora. The library. The library. The library. Ajá, the library. Pero aquí sería, ¿es cualquier biblioteca o todos sabemos de qué biblioteca estamos hablando? The library school. Ajá, because we know the library, como todos tenemos en común una biblioteca y sabemos qué es esa biblioteca, aquí sí se vale ponerle de, que es una regla del artículo en inglés. El artículo de solo lo ocupamos, o una de las reglas es ocuparlo cuando todos o el que habla y el recibe el mensaje sabe de qué estamos hablando. Como the library. Si digo, what time does the library open? Yo ya doy por sentado que ustedes y yo sabemos de qué biblioteca estamos hablando. Yes or no? Yes. Yes. Also, for example, otro que todos tenemos en común, the cafeteria. Yes or no? Yes. Yes, uno tiene que saber. So, what time does the cafeteria open? The night. The 9 or at 9? At night. At 9. Okay. Otro lugar, the bookstore. También la librería, ¿no? The bookstore. Ese también tiene hora. The bookstore opens at 10. The ¿no? 10. Yes. At 10, ¿no? The 10 or at 10? At 10. At 10. Careful when the article. Ok, ¿qué más? Also, like the ranchito. ¿Todavía existe el ranchito o ya desapareció? ¿No? ¿Still survive? ¿No saben de qué estoy hablando? ¿El ranchito? No. 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 The ranchito is a cafe in front of the school. El ranchito es un café enfrente de la escuela, pero no sé si sobreviva. Okay.
or like the copies in front of the school. No, las copias de enfrente. Yes. The internet cafe. Usually 7. It opens at 7, ¿no? Ok, entonces ya saben, vamos a ocupar de y singular cuando sepamos o cuando todos sabemos de qué estamos hablando, de qué lugar. Now, the other situation for singular is when we have the store. Aquí cuando sea el nombre de la empresa o el nombre del lugar específico. For example, Walmart. Aquí a Walmart, como estamos usando el nombre, ya sabemos que son todos los Walmarts, pero como es una compañía, la usamos en singular. ¿Yes? Entonces como las empresas o las compañías que son conocidas por todos, las tenemos que poner en singular. Ajá. No, en plural. No, en singular. Ah, ok. Ajá, sí, si tú dices el nombre del lugar, en singular. For example, what time does McDonald's open and close? Bueno, es McDonald's, ¿yes? Pero en singular. What time does McDonald's open and close? O, for example, what time does Starbucks open? Or what time does Parque Delta open? O does Chapultepec open? Yes? Teacher, es que yo sí tengo una duda antes de que avancemos más. Entonces, ¿por qué con banks ocupamos do? Porque banks están todos en general. Y porque son all the banks, son todos los bancos. ¿No? Si yo te dijera Bancomer, que ya no sé quién es Bancomer, pero si dices Bancomer, es en singular. Okay. ¿Por qué no dices los Bancomers? Pues no. Y en Walmart, ok. Entonces, en Walmart, por eso ocupamos dos. Ajá, because it's singular, porque es singular. Yes? Ok, está bien. Sí. Yes. Thank you. Okay. So remember, if we talk about places in singular, si hablamos en lugares en singular, we're going to use what time does Walmart open and close. And don't forget to conjugate. Esto es en lo que se les va la onda. Recuerden, va otra vez por lo que les grité el otro día. Perdón, ya no les puedo hablar feo. Ok, pero no les hablo tan feo. Ok, so, in the answer, respuestas, affirmative answers. Do we need auxiliaries? ¿Ocupamos auxiliares en afirmativo? Yes or no? No. No auxiliary. What are we going to do? ¿Qué es lo único que vamos a hacer? We're going to Verb plus S. Yes. Exactly. We're going to use verb plus S. Aquí, si vamos a conjugar, le vamos a poner una S a los verbos, ¿ok? Opens, closes, y aquí the present start o starts. Starts. Start. No, no, pero el presente start, the present of start is going to be Starts. Ajá, and the present of finish. Finish. The present of finish. Finish it. Finishes. Yes. Okay. Now we have plural. Okay, recuerden, si es singular, what's your subject going to be? Aquí, ¿cuál va a ser el subject en singular? It or they? It. And in plural, we are going to use They. they. Very good. Okay, now, don't forget, what are the prepositions for time? Si queremos usar time como time expression, ¿cuáles son las preposiciones? We are going to use what? at, Uh-huh. at around, At or around, at solito, exactly, we use at. Okay, and we have, y la otra que nos falta, we also have at. About. What about? About. Very good. Questions? Easy, difficult? So. So-so? No. No, it's so, it's okay. Si es so, okay, let me think of this. Okay, so analyze information. Les dejo la información 10 segundos. Analyze it. And in 10 seconds, I ask if you have no questions. Y en 10 segundos les pregunto otra vez si no hay preguntas. Yes?
Okay, so analyze information, meditate it. Okay, ready? Teacher, a mí sí me surgió una pregunta. Okay. ¿Por qué? Es que yo sigo con la de Walmart. ¿Por Okay. qué para contestar, por ejemplo, en lo de la pregunta, what time does Walmart open and close? Al open de la respuesta le agregamos una S. Because it's affirmative. Porque es afirmativo. Okay. That's right. Yes. So this is affirmative and no, it's also third person. También es tercera persona. ¿No? Okay. It opens and it closes. Okay. ¿Ya? Si fuera en plural, no, ahí no conjugamos porque ya el plural le toca they. Ok. Por eso. Y entonces, en what time do banks open? A open no le agregamos la S. Porque es otro sujeto. Y acuérdate que la conjugación del afirmativo depende del sujeto que ocupes. Entonces, este es he, she, it. Si pones y conjugas, y con they no conjugas. A they le toca un simple form. Ok, es que no entendía eso. O sea, es muy raro. Teacher, es como si le cambiáramos como que a la respuesta en singular siempre se le agrega la S. Ajá. Y a los plurales nada más en la pregunta es con S a los, por ejemplo, ¿qué se llama? Por ejemplo, en los bancos, banks, nada más ahí es donde se le agrega la S. Ajá, solo a la palabra plural, pero a los verbos no. Okay, it's a good way to say it. Sí, yo también lo he pensado. Sí, el inglés es como al revés. Singular uses the S. Yo creo que mientras no se conflictúen y no los cables no se empiecen a cruzar, sí, el inglés casi sí es a la inversa. Como las ideas que son en singular, o al menos en el presente, llevan ese y los plurales no llevan ese. If that works, si eso sirve para que les ayude a conjugar mejor, it's okay. Yes? Okay. Ok, profesora, y si quisiéramos hablar, por ejemplo, nada más de un concierto, ahí ya se aplicaría el DOES. El 2. Perdón, el 2 y la palabra de perdón. 2 de concert open, sí, porque sería uno. Y uno específico, ¿no? Y se supone que si vas con alguien, si saben de cuál están hablando, ¿no? What time does de Juan Gabriel concert open? No, start. What time does the Coldplay concert start? Yes? Okay, teacher, thank you. Very good. What? No? Teacher, una pregunta. Yes. Entonces, depende de la pregunta si queramos extenderla con el 2 y el at, around, at, about. O sea, ya depende si lo queremos en singular o en plural.
y la respuesta sí la vamos a alargar, a cortar. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí que quisiéramos extender la pregunta de what time to the banks, o sea, si damos un ejemplo de un banco específico, podríamos utilizar at around y about, ¿no? No lo puedes usar en la pregunta. No, en la respuesta. Ah, en la respuesta sí, claro. No, además me lo tienes que decir en la pregunta. O sea, especificarlo y ya nosotros especificamos en la respuesta. En las dos, vaya. Estamos hablando de un banco en específico y queremos que nos den la respuesta de ese banco específico. Ajá, pero ahí vendría desde la pregunta, ¿no? Ah, ok. Sí. Sí, porque si yo ya te respondo, ya tendría que ser como extra information y ya en otro lugar, ¿no? For example, what time do banks open? So they open at 9:30, but Bancomer sometimes opens at 8:30. Hay unos Bancomers que hablan a las 8:30. Okay. Yes. Oh, I knew one. If you are, for example, the true story, historia verídica, like the banks in Zona Rosa, they open at 8. I don't know why. No sé por qué en la Zona Rosa todos abren a las 8. I don't know. That's good to know. Si uno ocupa un banco muy temprano, pues se puede lanzar hasta allá. Yes? Yes, teacher. Thank you. Very good. Okay. So, yeah, it depends on the context, but not in the question. Pero no podemos usar at, around, y about en las preguntas porque esa es la información que estamos buscando. Okay, so let's practice a little bit with this. Okay, so we have this one. Okay, so as usual, we have word wall. Okay, let me find my activity. ¿Dónde está mi activity? La tenía por aquí. I have a lot of classes. Tengo muchas clases, pero doy muchas cosas. Okay. Business hours. Eso. Okay. So we have to do, okay, so we're going to practice with one word using business hours. But we're going to do it together. Este lo vamos a hacer juntos, okay? So you can see I only need to change the presentation. Okay, just give me a second. Flashcards. Aquí están. Okay. Es que me di cuenta que la ruleta no se veía, pero necesito las flashcards. Okay, so I told you that the goal is that we actually learn how to read signs. Remember that the business hours, they come on a sign. No, si nosotros queremos saber los business hours, we have to look at signs. Uno pone atención en los letreros, okay? So the word in English for that are signs, okay? So you repeat signs. Signs. Exactly. So you have to look at the signs. Okay. In this case, now, what you're going to see is that you're going to look at different signs. So you have to tell me the information. Nosotros vamos a hacer preguntas con what time y alguien nos tiene que dar la información. Okay? So, what do you think? We make 2 examples together, hacemos 2 ejemplos juntos, and then you do it individually, y luego lo hacen, bueno, you do it in groups, y luego lo hacen en grupos. Yes. Okay, so for example, okay, so we have buses start running. What's the question? Let me choose a victim, o una víctima. Okay, Talia. Okay, Erandi is very enthusiastic. Erandi tiene muchas ganas. So, Erandi, what's the question? What time do buses start running? Exactly. So, the first one is what time? Okay, let me put it in red. No, let me use it white. Okay, what time do buses start running? Okay, and what after? Let me choose a victim. Erandi, Karen. What time do buses start running? They buses? They buses, no, pero si ya dijiste they, ya no ocupamos buses, ¿no? So, they start? Ajá. Run. They start running? Ajá. At
7:30. Okay, 7:30. And that's all. Yes or no? Yes. Okay, so that's what you have to do. They start running at 7:30. Okay, and variation, like the other option, 7:30 or for the clock. Four? On clock. O'clock? no. The other idea of for 7:30. 9:30. No, pero esa no, esa terminan de pasar. Around Okay. No, 7:30 with expressions. half Half past Half seven. past Half to 8. Half past 7. No, esa de tú no se puede usar. Yes, half past 7. Yes. yes, Yes. teacher. Okay, let's do another one. Vamos a hacer otro. Okay, the first one went well. Okay, so let's continue. Let me switch it. Okay, this one. Okay, the Walmart example. Okay, let me see a victim. Wendy. Wendy Nayeli. What's the question? Yes, Wendy. No, Wendy. Sería what time? Ajá. Dos. 10 pesos. ¿Dos or dos? Dos. 20 pesos, 20 pesos. ¿Dos or dos? Dos. Dos. Okay, one time dos. Walmart. Ajá. What time does Walmart? Ajá. Open on Saturdays. Ajá. Y de corrido. What's the complete question? What time does Walmart open on Saturdays? Okay, very good. Okay, good. Okay, very nice. Okay. Vanessa, what's the answer? It opens at around 8 o'clock, On Saturdays? maybe. Maybe, but you're not looking at here, pero aquí está el letrero. Me hice unas búsquedas de Google bien difíciles. At 8 in the morning. Saturdays? Are you sure? 7. Ah, okay. So what is the complete idea? It opens at 7 o'clock. At 7. Okay, that's it. Yes. So remember, the ideal thing is learning how to read signs. Tienen que leer bien los letreros. Y si dicen, no es lo mismo ir al Sunday que uno llega a las 7 y va a estar cerrado el súper. Yes or no? Yes. Yes. Sí, ya que digan, si abren a las 7 descubran que no es cierto, van a aprender a leer la hora. Okay, so pay attention. You have everything on the signs. Ahí la respuesta está en los letreros. Okay. So you have this one, you have for museum, so read it correctly. Hay que leerlo muy bien. Or we have like the cafe, we have Home Depot, the pizza place. Okay, the concert. Ahí viene. It's very small. Está muy chiquita, so just be very careful. Yes? Yes. Ya hicimos dos, you can repeat the others. Ya hicimos dos, pueden repetir nosotros, okay? So just let me share it. Okay. Okay, just let me, dejen veo si sale con las flashcards porque es más fácil. Porque yo lo puse muy chiquito. Business hours.
tengo muchas cosas y ya luego todas las ocupo. Sour. No salió. Ok. Quiero cambiar que no salga el spinning wheel. Bueno, voy a hacer una cosa. Let me make a copy of this thing. Okay, make something, duplicate. Cards. Ahí está. A ver, you tell me if it's correct. Estamos diciendo que está. Está. Okay. You tell me if you see the cards. Cuando se los comparto, me dicen si salen las tarjetas. Okay. So the link is on the chat. Yes. Cargando. It's starting. It's getting there. Ya voy a decir una cosa medio rara. ¿Por qué no me salen mis cosas? No, no sale, sale como random wheel. Yes. Yes, teacher. But you can switch templates, okay? Si ustedes lo pueden cambiar, ¿no? O sea, sale como tarjetas, ¿no, verdad? No, sale como la ruleta y Okay, no se va a ver bien. You can switch the template. Ustedes pueden cambiar. So, ¿así le sale el cuadrito? Yes. Ajá, le salen estas opciones aquí a la derecha. Yes, teacher. Okay, Yes, teacher. so just open them. Hay una que dice show all. Si le dan clic ahí y luego le dan clic en flashcards. Está aquí que le da flashcards. It changes it, lo cambia. Yes. ¿Sí le salió? ¿No le salió? Yes. No me deja. Sí, sí cambia. Me deja con flashcard. ¿No deja? No. Ay, es que como yo sí lo tengo que pagar. Sorry. Lo pago porque lo ocupo, pero ustedes no. Ok. Va otra vez. Lo voy a volver a editar. Aquí. Duplicate the flashcards. Ahí de todo. Ok, déjenlo guardo. Vamos a guardarlo. Ya pues. Es que estas plataformas son como de contentillo. Sí, sí, sí. Lo que tú dices. Copy. Ok, voy otra vez. Va. Second time. Esta es la buena. Ah, sí, 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 sí. Tell me. Yes. Mientras voy haciendo los equipos, I can make teams. Yes, teacher. Yes. Very good. Perfect. Okay. So let's work in teams. Entonces vamos a trabajar en equipos. Okay. We're going to work in trios and foursomes. Okay. Remember, one person is going to make the question. Una persona hace la pregunta and that person selects a victim. Esa persona escoge a la víctima para que sea más fácil. Si quien hace la pregunta dice quién le toca, no se quedan como yo cuando les pregunto questions y nada de eso. So do that. Now, the person that answers, quien respondió, ahora le toca hacer una nueva pregunta y escoger a quién va a contestar. Yes? Okay, teacher, yes. Okay. Don't forget to make complete sentences. Recuerden que solo valen las respuestas completas. Si llevan sujeto, correct conjugation, complete information.
Pay attention to the details. Aquí sí es importante ponerle atención al póster porque es lo que hay que aprender a hacer. Cómo a leer los posters que tengan business hours. Yes? Also because it's on the exam, también porque ese ejercicio viene en el examen. Yes? No. Ah, yes. Okay. ¿Y qué más les voy a decir? Se me olvidó. Okay, so let's do this. Remember, it's a speaking activity. Es una actividad de speaking. So don't write, no escriban, only speak. Yes? Okay, teachers. Yes. Ah, yes. Okay, so let's practice. Hola, compañero. ¿Quieren que comparta pantalla o comparte? Comparte. ¿No se ve? Se ve. Ya se ve. ¿Quién quiere preguntar primero? Yo Ver. no. A ver, si quieren preguntar y ya. Sí. ¿Cómo se llaman? Ya no vi los nombres. Bueno. A ver. What time do the concert centers start? Así es. Sí, cierto, es singular. Tienes razón. What time does concert start? El compañero que me dijo. Por favor. A la hora dice. A ver, no se puede. A ver, ¿cómo se llama? 5, 10, no sé. Bueno, de una hora. Creo que la hora es Team, ¿no? 10 o'clock. Ah, sí, dice, no, tiene las 8. Ah, sí, no se ve. Sí, son las 8. Bueno, vuelvo a hacer bien la pregunta. Ajá. Ok. They start at around 8 o'clock. Okay. Bueno. Vas si quieres. ¿Qué respondo? It's opened at 7 o'clock on Saturday. On Saturday. Para la compañera. ¿Voy yo? Sí.
What time close the cafe on Wednesday? 9, no, 9, no, espera. Es que sí, no, sí es 9, ¿no? Sí, no, sí, ya nos confundí con el 6. 9 o'clock and 5 o'clock, pero no me acuerdo cómo se dice el PM. Cierra, no, cierra a las 5, a 5. Sí, entonces 5 o'clock. Yes. Bueno, les pregunto. What time do the buses start running? They start running at no, 7:30. Siguiente. Vas, compañero. ¿Cuál compañero, verdad? Ah, perdón. Otra compañera. Sería a las 4 o'clock. Ok. La compañera. What time Home Depot close? Tu compañera. It's close Home Depot at 10 o'clock. 10 o'clock and 7 o'clock. Bueno, me toca hacer la verdad. A ver, sería what time do the pizza place open? Y contesta, por favor, compañero. ¿Yo? Sí, compañero. Ok. Vamos. ¿Lo volveremos a hacer por si la maestra vuelve a preguntarnos? Y mejor volvemos a hacerlo. Sí, yo creo que sí. Ok. A ver. Este lugar, este que todos lo conocemos. ¿Cómo? ¿Es de que todos lo conocemos? O nada más pregunto así, o sea, que lleva The Pizza Places, o nada más, o es opens. Opens, ¿no? ¿Opens? No, digo open. Bueno, entonces voy a hacerla. What time? ¿Es con do o dos? Es lo que, esa era mi duda. Sí, ¿verdad?
Sí, cierto. Bueno, entonces, what time does the pizza place open? Compañera. Bueno, compañero. Como sea, cualquiera de los dos dije compañero, pero creo que se cortó su internet. Half past 10. Sí, es open. Half past. At half past. Ok. Continuemos. Te toca, compañero. What time Walmart open Saturdays? ¿Contesto o lo contesta alguien más? Si quieres, escoge uno de nosotros dos. Tu compañera. It opens on Saturday at ahí ya nos dijo la maestra profesora que revisáramos, pero era 7 o'clock. Okay, ready? Yes. Yes, teacher. Okay, so how did it go? ¿Cómo les fue? Good, bad, terrible? Good? Good. Okay. Let's see. So, very good. Let's questions. No? Which Sí, one yo. was okay, tell me. Tenía una duda porque había una donde era un concierto Ajá. y ahí era open o ¿cómo se puede decir que empieza? I start. Después del verbo. Ok. Yes. Profesora, ¿cuál es la hora del concierto? Porque no la encontré. Here's one. Someone found it. What time does the concert start? 8. No complete. It start. Start or it starts? Starts. It starts. 8 o'clock. Que se te olvidó what's missing. It starts. At 8 o'clock. Yes, that happens because you're not used to giving complete sentences. ¿Ya ven por qué es importante dar enunciados completos? Yo creo que los acostumbran a solo a gritar la respuesta. It's okay, que está bien a veces, but if you make complete sentences, entre más enunciados completos hagan, mayor control van a tener sobre las cosas y van a sentir que aprenden más. Yes? Okay. Questions? No, another one. Otra que that was difficult. Teacher, en el caso del museo, ¿es de do o museum. does? De museum. Es que ahí tengo duda. I don't know. What did you make? Yo usé does, pero me comentaron que estaba mal. ¿Pero por qué? Porque me dijeron que no.
Sí. No, Entonces me quedé con la duda. it's correct with does. What time does the museum open? Because cuando yo les pongo de, it's like this museum, es este museo que están viendo. Ya ven cómo aplica esta regla del artículo de si es uno que nosotros sepamos, pues por eso es specific article. Bueno, no es specific article, se llama definite article, porque es un objeto que sea bien específico. Entonces no son todos los museos, this museum es el museo del póster, ¿no? Entonces, Pues, ¿es dos o du? dos. Porque yo tengo duda. What time does the museum open? Ujú. Es que yo me confundí por yo la que le dije, porque yo había entendido en la explicación Ajá. que cuando fueran, o sea, como usted lo dice, lugares específicos que tuviéramos todos conocimiento de él, ocupábamos du. No, Por eso le dije, es que porque lo eso estás entendí. O sea, mezclando. bueno, No, es que lo revolviste. No es lugares específicos que todos conozcamos, más bien que todos sepamos el lugar del que nos estamos refiriendo. Ajá. bueno, Por eso es, sí, sí, el sí. museo del cartel, por eso es the museum, porque no es cualquiera, ni todos lo conocen, pero sí saben, sí están viendo todos el cartel. Entonces, that museum es ese museum. Yes? Yes? Yes, thank you, teacher. Ujú. También la otra es que yo se los puse ahí, por eso no les puse nada más la palabra sola, porque sabía ese tipo, ya he hecho esto mucho. Ajá, bien fierce. Como hago si se dan cuenta, si yo les pongo las actividades es porque tienen lógica. A veces improviso y mucho ha sido prueba y error, se los juro. Entonces, por ejemplo, yo lo primero era spinning wheel, luego lo hice tarjetas porque me di cuenta que no se veía. Pero aquí también me di cuenta que en los cues, en todas las cosas que yo les doy, entonces yo aquí les pongo lo que ustedes tienen que decir y ustedes completan con auxiliares. Entonces aquí no hay que cambiarle mucho al sujeto. Entonces, what time does the museum close on Sundays? Yes? Yes, teacher. This is like, yes, teacher. Bueno, no, es okay. No, es que me hablaron y como nos preguntó. Don't worry. Bueno, it's about like holding hands. Entonces, esto de las clases de inglés, si se dan cuenta es como irlos agarrando de la mano. Yo ya les expliqué esto, de repente los voy a aventar, de repente van a hacer cosas ustedes solos. Pero por lo general, si se dan cuenta, las tarjetas, los enunciados, siempre van los cues. Así es como los tienen que usar. ¿Yes? Llega un momento en el que ya es práctica más abierta, ¿no? Ya ustedes ya usan lo que se les ocurre, pero por lo general no. Esto es muy ya, ¿no? Yo los digo de la mano, ahí van, y llega un momento en el que se les suelta, pero todavía no. Entonces, si se acuerdan y se acostumbran a los cues, o se recuerdan, es más fácil que recuerden toda la estructura, o al menos yo lo hago para que no se confundan tanto. ¿Yes? Por eso dices de café, porque es el del póster. ¿Yes? Okay, very good. So, Erandi, better? ¿Ya mejor, Erandi? Yes. Sí, aquí estoy, teacher. Yes, Sí, better? estoy procesando la Okay, she's processing information. Okay, very good. So let's think about another thing. Okay, vamos a hacer algo un poquito más difícil. Okay, so remember that today we're closing up. Estamos cerrando. So we're closing up the topic of neighborhoods. Well, do you have a favorite place in your neighborhood, or do you have a favorite place in town? ¿Hay un lugar al que les guste mucho ir o que tengan un lugar favorito? Like a cafe, a restaurant, a park. The museum. A museum, okay. Bookstore. A drugstore? A pharmacy? No, bookstore. A bookstore. Bookstore. Sorry. Yes, could be a bookstore. What else? ¿Qué más? The shopping. No, go shopping, no, but the go shopping is the activity. What is the location? Mall. The mall?
Exactly, like a store or a mall that you like. Okay, so what you're going to do to close this, we're going to have a writing task. Este es otro writing task que vamos a hacer o otra actividad de lectura. So let me tell you what we're going to do. So the first one was your survey report. El primero fue su reporte de survey. The second was the description of your neighborhood. The third one is going to be writing a blog post. Okay? Van a hacer un blog post o your... Uy, you're going to make a blog post of your favorite place in town. A blog post of your favorite place. Okay, so when you write, do you plan your text? ¿Sí planean sus textos o si hay un poquito de planeación antes de que empiecen a escribir? Yes or no? Yes. Okay, so planning is always necessary. Si siempre que vayan a escribir algo, hay muchas formas de planear un texto, but today we're going to analyze one. Hoy vamos a checar una. So it's still writing with a model. Seguimos usando nuestra técnica de escribir con un modelo, but now we're going to add like planning a text. Vamos a checar una forma de planear text. Okay, so let me see. So the first thing, now we're going to talk about our favorite place. Aquí lo importante es pensar en nuestro lugar de okay? So just I'm just putting my dogs together. Me estoy acomodando mi pobre perro porque está muy chifil. Because he had the flu. Porque tuvo catarro y está chifil. Okay. Let me see. ¿Dónde estaba? Ah, aquí estoy. Okay. Sure. Let's do some activities together. Okay. The first thing is that remember that depending on the text, we have to design on the tone. Recuerden que una de las cosas que les he dicho en esos textos es que hay que pensar en el tono, hay que pensar como en the dynamic of the text, la dinámica del texto y si if it's formal or informal. Ese es el tono, si es formal o informal. Okay? So now, we have 3 pictures to begin with. Aquí hay 3 fotos. So now, can you identify the places? For example, what place is this? What's this? This is a supermarket. Restaurant. A restaurant. Alguien digo, what was it? Outdoor one? Oh, the restaurant. Outdoor. Outdoor, ¿qué más? Outdoor restaurant, probably. Outdoor cafe. Yes. Cafe. We don't know. Ya se cayó mi ventilador. Okay, yes. So outdoor restaurant or outdoor cafe. Okay. Now, another thing that this one, what place is this? Is it the same place? ¿Es el mismo lugar? Yes or no? No. 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 Probably this is what? A small what? This is a small... No, fast food. A fast food, ¿qué más? Fast food. ¿Qué le falta fast food? Fast food. Place. Fast food place, exactly. Fast food, sí. Fast food es el tipo, ya nada me falta el lugar. Entonces son 2 palabras. Fast food place o fast food restaurant. Yes? Okay. Okay. Okay, and the next one, this is a Cafe place. It's a cafe place or only a cafe? Only a cafe. Cafe. Puede ser café. Coffee place se vale porque coffee es lo que vende, pero café, recuerden que es el lugar. Okay, so we have pictures. Now, what we're going to do first is that we're going to read this blog post together. Lo que vamos a hacer es que primero vamos a leer este blog post juntos, okay? So remember that when we read together, we are practicing rhythm and pronunciation. Si leemos juntos, estamos practicando ritmo y pronunciación. So remember that we're going to read aloud, we're going to work in groups, and you're going to read sentence by sentence. Van a ir leyendo uno por uno. Yes? Hmm? Yes, no? Yes. Yes, students. Okay, just give me a sec.
Nada más a leerlo, teacher. Yes, of course. Well, you're going to read and I'm going to tell you something. You're telling you what I'm going to say. Okay, so just let me share it. Okay, vamos a cambiarlo. Everybody. Ay. Okay, okay, editor. Yes. Okay, let me get the link. Ay, no puedo copiar el link. Okay, so in the chat, I'm going to put you the link to the text. Okay. Yes. Yes. Okay. So now what you're going to do is that you're going to read together. Okay. Remember that we read period to period. Podemos leer de un punto a un punto. Obviously, you need to use the Zoom. Aquí ocupan el Zoom, so you can check it. Aquí le pueden cambiar el Zoom. So it's easier to read, para que sea más fácil leerlo. Okay, and you can read period to period. Recuerden leer de punto a punto. So uno le toca primero, luego otra persona en el equipo. Okay, make sure you make notes on things you don't know how to pronounce. Okay, nadie no le cambien el color. So, pongan atención a palabras que no sepan cómo se escriben. Okay, so you can circle them, las pueden ir circulando. Ahí todos van a estar trabajando en el mismo Jamboard. Aquí sí todos pueden trabajar al mismo tiempo para que yo vea más o menos quién tiene dudas sobre la misma pregunta. Tiene grados de dificultad porque van a estar viendo muchas cosas aparecer en la pantalla. Entonces, so let's see if you can concentrate. Esto también ayuda para que se concentren. Yes? Yes. Okay. Sí sirve. Nosotros ejercicio que hacemos es que tanto se pueden concentrar cuando hay mucho ruido o cuando hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Yes? Okay. So, okay, les dije. So you're going to read the text. Hay que leer el texto. Remember, follow the text. And when you finish, you have to decide which picture illustrates the paragraph the best. Ustedes tienen que darse cuenta, ya cuando hayan leído el párrafo, de cuál de las fotos habla de qué párrafo está, no más bien, de qué foto el párrafo está hablando. So which picture the paragraph is talking about. Yes? Okay, teacher. Yes. Okay, so let's work together. Que vamos a trabajar juntos. Remember, circle new vocabulary, pronunciation you don't know. Okay, and select the correct picture. Okay, let's see. ¿Quieren que lo comparta? Por favor. Ok. Lo hago más grande. Ay, lo estoy haciendo chiquito. Ahora. ¿Se ve bien o lo hago más grande? ¿Sí? Ok. Dijo que leyéramos, ¿verdad? Leyéramos y de ahí viéramos qué lugar es el que se habla. ¿Quiere empezar alguien más? Ah. Si quieres otro punto más. I love no, continúa, compañera. Sí, continúa. I like coming here on Saturday mornings. ¿Les digo? Sí, otro. When it's sunny, it's sit out on the street, and sometimes when it's cold too, because I have a dog.
the coffees, bread, and the cakes. There are esta no me la sé cómo se dice. Newspaper and free Wi-Fi. Continue, compañera. One of my friends DJs here on Sunday afternoon and we always come to listen to her. ¿Le sigo o le sigues tu compañera? Si quieres, termínalo. I spend so much time here almost my second home. Okay. ¿Le entendieron? Ya se fue la maestra. ¿Mm? Ya se fue la maestra. ¿Estaba? Sí. Estaba desde que tú estabas leyendo. ¿Desde que yo estaba leyendo? Sí. Ay, no sabía. Otra vez continúa leyendo, otra vez desde el principio porque no sé qué están diciendo. Ah, ya sé cuál es el café, ¿verdad? Es el que tiene la señora, los que tienen el celular. ¿Creen que sea? El primer, ¿cuál? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a leer qué tal si regresa y me da miedo. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Ahora empiezo yo. This my local cafe. It's small and very friendly, and spend a lot of time here. Ya, continúo, compañeros. The coffee brew and the case, there are magazines and newspaper and free Wi-Fi. ¿Y quién sigue? ¿Le sigo o...? Continúo otro punto más. Sometimes I bring my laptop and sometimes I meet friends. Se fue la maestra. ¿Dónde vamos? Es que ya me perdí. ¿En Meet Friends? Ajá. The music really good to one of friends, the Jays, here on Sunday afternoons, and we always come to listen to her. Alguien que diga lo que. Entonces, ¿de qué lugar hablamos? ¿Del que tiene los perros? Es que está confuso porque también dice que hay música. Ajá, por eso no le entiendo cuál será. Y dice que puede tener los perros, por eso tenía yo duda ahí. Dice que es como su segundo lugar. En las mañanas. Sí, yo creo que es el segundo lugar, ¿no?
Porque miren, aquí dice que están sentados. I sit out on the street. Y because I have a dog. Por eso creo que es el de los perritos. ¿O ustedes cuál creen que sea? ¿O será la primera? Ya nos dice que regresemos. ¿Sí, verdad? Ok, regresemos. Sounds like it says on them. Okay, but don't worry. Okay. Okay. So let's check the text. No lo leí. O sea, sí está bien. That's good. Okay, don't worry. Okay, it's okay. Okay. So I think that how did you feel the text? ¿Cómo se enteraron del texto? Was it easy? Was it difficult? Había palabras que no sabía cómo pronunciar, por eso. But many, pero muchas, is just a little, a few words. Little. A few words. Little. It's okay. Yes. No, that's good. Bueno, si ya vi que no entendí nada, es pues algunas sí se van. Okay, so these ones the one the vast majority selected. So if there is another one, just let me know. Estas fueron las que yo vi que casi todos escogieron. So almost everybody uses them. Ese color se ve muy feo. Okay, let's switch this color. Okay, let me erase it. Okay. So almost everybody selected spend. Also DJs. Okay, again, spend and magazines. Okay, so these were the ones. Was there another one? No. Only these or more words? Yeah. No more. Live signals. Repeat, teacher. No. Yeah. Yes. Okay. So were there these words or were there more words? Ya estas eran las que encontraron o que las que no se sabían, no hay más. These ones the ones I saw. Estas eran las que yo vi. Spend, magazines, bring. Alguien dijo bring. No en los tipos, ¿no? Bring. What else? No Bring. more? Yes, finish. No. Bring. Finish? No more. Yes. Okay. So let's talk about meaning first. Okay, vamos a checar de vocabulary first. Now, these are my favorite expressions. I mean, estos son de los verbos que más me gustan. So we have spend. Bring. Okay. So normally in English, we use the verb spend to talk about money or time. So we usually in English, we can say spend time. Okay, so we can talk about spend time or spend money. Este verbo es el verbo que ocupamos para hablar del tiempo que se ocupa usando algo o el dinero que uno ocupa. For example, you can tell me I spent 100 pesos on shoes last weekend. So I spent 100 pesos or I spent 10 pesos on the subway. Entonces, spend corresponde al verbo gastar. Yes? When we talk about money. Yes? Yes. Yes, yes. But gastar if we tiempo. talk and gastar but with money, pero con dinero, pero ¿a poco puedes decir gastar tiempo? Yes, in English. But in English you have two verbs, pero en inglés tenemos dos verbos. When we use spend time, it's use time productively. Si uno usa spend time, quiere decir, o lo usamos para hablar del tiempo que uno pasa en un lugar, o el tiempo, es que no corresponde mucho a la idea del, pero spend no es como gastar tiempo, porque gastar es negativo, ¿yes? Sería como pasar. Pasar tiempo. So I spend a lot of time here, but we can also use it
for the time. También no solo se ocupa en la expresión spend a lot of time o spend a little time. We can also use it with hours. Se puede usar con horas. For example, spend 2 hours on my homework. ¿No? Podemos ponerlo con otras actividades. For example, I usually spend 2 hours on my homework, or I usually spend 2 hours in the subway. Se hacen 2 horas de camino. Yes or no? Yes. Yes. So, we can use verb spend to talk about time or money. Lo vamos a usar para hablar de tiempo o de dinero, ¿ok? So, just different ideas, solo que en español son distintas ideas. Pero si es usar dinero o tiempo, we use spend. So, another thing, magazines are similar to books, but these are like examples of magazines. For example, you have TV novelas o TV notas o muy interesante. Another example of a magazine. You don't read magazines anymore? New York Times. Exactly. No, the New York Times is a newspaper. This is newspaper. Vogue. Magazines, exactly. Vogue or Marie Claire. National Geographic. Exactly. Yes. Or Popular Mechanics. Proceso. Exactly. So these are magazines. Esos son ejemplos de magazines. Yes. So you repeat magazines. 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 Yes. Okay, so you have magazines. Okay. Then we have the verb DJ. Este es el verbo, okay? DJ, the person, it's like in Spanish. So DJ, así. DJ, this is a person. For example, DJ, I don't know anything about DJs. I sí les fallo. No sé nada de DJs. So, famous DJs. DJ what? Skrillex. Okay, or DJ Humans. David Guetta. Exactly, so those are DJs. So the action they use that they DJ. El verbo en inglés sí existe el verbo, and we have the verb DJ. Pero aquí está conjugado. So that's why it says my friend DJs in the afternoon. No, if you have a friend, si tienen un amigo, I think I used to have one. Yo alguna vez tuve uno. For example, a friend of mine DJs at, ¿cómo se llama este lugar? A friend of mine DJs at Club América. No sé si se llama así. No this soccer team, it's a bar. Sí, es un bar que se llama Club América. En Centroamérica. I don't know. I haven't gone out in a long time. Tengo muchos años sin salir. So a friend of mine DJs in a bar. No? Do you have a friend that DJs in a bar? No, tiene un amigo. No, DJ. No, you don't have DJ friends. Your friends do studies. Sus amigos sí estudian. No, no son DJs como los míos. Oh. No. Yes. Okay. Now, so DJ completo, ¿no? Si ven, DJ completo es el verbo. Yes. Yes, teacher. Okay, conste. Okay, and the next verb that someone said, este es el otro verbo que alguien dijo que es bring. Bring is the object when you take an object with you. Okay, bring es el verbo que ocupamos para hablar de objetos que uno trae, ¿no? For example, what are some things that you bring to a party? Si los invitan a una fiesta, what do you bring? A drink. You bring alcohol, or what else do you bring to a party? Water. You bring water? Okay, you bring water. What else do Soda. you bring? Soda. Bueno, hielo, no sé cómo se dice hielo. Bring ice. Ice. Yes, you can bring ice, or you can bring a friend. Yes. Yes, teacher. You can bring a cake. Yes. Entonces, bring, ya dijimos que es traer. And you can use it for objects. So, for example, in this case, I bring my laptop to a cafe, or I bring my children. No sé, a lo mejor llevan a sus niños. Yes? Okay. Yeah. Okay. So, with this example, I can tell you the next things. Bueno, la foto, before I forget. Okay. So with these ideas, which is the correct picture that illustrates the text? So we have all these pictures.
Ya tenemos todos estos. We have 3 pictures. Which picture corresponds to the paragraph? Picture A, B, or C? Sí. C, B. Why C, why B? ¿Por qué C, por qué B? In English, of course. Using the text. The C and the local cafe small. The local cafe is small. Okay. So we can eliminate the first one. I have a dog. So sorry. Thank you. Thank you. Bless you. So this is the clue. Esa es la clave. So picture B is the correct one because she's talking about the dogs. Yes. So when it's sunny, I sit out on the street, and sometimes when it's cold too, because I have a dog. Ahí siempre se sienta afuera. Yes, that's what you do when you have a dog. Well, not me, because my dog is antisocial. No, porque a mi perro no le gusta salir. So I never sit outside. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. No, he's old. Es que está viejito ya, por eso no le gusta salir. Okay. So, that's it. Okay. So now, I'm going to read you some sentences, and these sentences talk about the type of the text. Les voy a decir unos enunciados y todos hablan del tipo de texto. Okay, so I have the problem. So, I'm going to read the sentences, and you have to tell me if they are true or false. One is if it's untrue, like verdaderos, or false. Okay. So, these ones correspond to the format of the text. Estos son sobre el formato del texto, okay? So let me read through the sentences and then we put my headphones on. Talking about dogs, hablando de perros. Okay. So let me see. ¿Dónde estoy? Okay, let me see. Déjenme encontrar. I forgot my sentences. ¿Por qué no está? Es que se cerró. Just give me a second. Post about my favorite. Okay. So, this is what you're going to do. Okay, remember, I read you the sentence and you tell me if it's true or false. Se los leo y me dicen si es true or false. Okay, let me make it bigger. Okay, this one. Okay, so according to the text, so what do you think? The style of writing is very formal. True or false? False. False. The style of writing is very formal. True or false? False. False. Yes. Is it very formal? True, false? What do you think? False. No one knows anyone? False. I can't hear you. No escucho a nadie. Is it me? That's it. Okay. So, Karen, what do you think? Is it true or false? False. False? Yes, of course, it's false. Yes, because the text is very what? The text is formal or informal? Informal. Yeah, it's a very informal. Well, more than informal, I would go for friendly. Yo más que informal le diría friendly. It's a very friendly text, ¿no? Bastante amigable. It's a very friendly text. Okay. Writer. Now then we have the next one. The writer uses the first person. True or false? True. True. Yes. True. So because what is the most common subject? El sujeto más común que hay ahí es the subject. I. Exactly. So it's using the first person. Okay, he or she is talking about a personal experience. True or false? True. Exactly. It's a personal experience. Number 4, he or she does not expect a reply. In other words, this person doesn't want
an answer. True or false? Yes. Does she want an answer? La persona quiere una respuesta, yes or no? No. No, it's not like an False. email. Yeah, this is false. No, true, no, because she doesn't expect. Sí, esto es true porque it's in negative, ¿no? So she doesn't expect a reply. No es como un correo, que uno sí, al final del correo, how will you write an email? Al final del correo que le ponen. Nothing, nada, como escriben a mí sus correos. ¿No? Espero recibir una respuesta pronto. Exacto, o quedo al Atentamente. pendiente. No, atentamente no. Eso va antes. Uno hace cualquier duda, no dudes, no olvides escribir o espero postdata, ¿no? saber de ti. No, eso no es postdata. No, el postdata es otra. I think you need an email class. Creo que Podría algunos ser necesitan nosotros te clases de llamamos. emails. No, tampoco. No, porque ahí no, nosotros te llamamos, es que no me escribas, no me respondas. Yes or no. Espero su respuesta. Ajá, espero tu respuesta o qué opinas, what about you. Eso es para esperar una respuesta, pero aquí no hay ninguna expresión que pida una respuesta, yes or no. Yes. 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 Okay, fantastic. Okay, so now what we're going to do is that we're going to learn how to write our text. Recuerden que aquí lo que vimos es cómo planear nuestro texto. If you pay attention, what do you think is the first thing you have to do? ¿Qué es lo primero que hay que hacer when we write a text? Cuando escribimos un texto. What's the first thing? Read. No, well, read an example. Okay, but another thing. Otra cosa. Escribirlo. Sí, pero nada más se sientan and it's magic. Se sientan, Planearlo. we plan it. Okay, sí, hay que planearlo. And the first thing we do in planning, lo primero que hacemos al planearlo es Tener el lugar. exactly, select a place. Tienen que escoger un lugar. Okay, so you're going to write a blog post talking about your favorite place. Aquí el chiste es que en su de tarea van a escribir un post about your favorite place, de su lugar favorito. Ok, dejen encuentro mi Jamboard otra vez, pues ya lo perdí. Okay, yes. So you're going to write one about your favorite place. Okay, vamos a hacerlo más grande. No, yo ya lo tenía grande. Esperen. Es que okay, so in this case, what you're going to do is that the first thing you have to do, remember, is select a place. Lo primero que hacemos si vamos a escribir de un lugar es escoger un lugar. Yes or no? Yes. Yes. Exactly. So first, select a place. Okay. So if you have to write a post about your favorite place, which one would you write about? ¿De cuál escribirían? The museum. Park. A museum, but you can tell me like your first thing. Primero ya escogen un lugar y luego al lector tiene que decirle de qué van a hablar siempre. Lo primero que haces es decirte, yo te voy a decir que que te voy a contar. So, in this case, to begin with, okay, step one, vamos a poner step one. Okay, so please select a place. Okay, and also you have to tell me, eso es lo primero con lo que van a abrir. You have to select your place, okay? And specifically, that's how we plan. Yes, es como hablamos planeando. Now, if you look at this, in this activity, they give you a group of questions. Aquí en esta actividad, déjenme pongo la actividad que estamos acá. Voy acá. Okay, so les van a dar un grupo de preguntas. Okay. That it's going to help you plan a text. Las preguntas les ayudan a planear el texto. Ya lo único, si ustedes responden estas preguntas, con esto perfectamente pueden armar su párrafo, porque ya están respondiendo un montón de cosas y ya nada más el chiste es unirlas entre ellas y que tenga sentido. Hacer que suene bonito como el anterior. Now, so the first thing you decide, aquí lo primero que pusieron es que dejen algo más grande. Okay, so we select, what? Aquí que les pusieron. The first idea is to select them. The place. The place, exactly. So you can put my local favorite restaurant. Okay, another, my favorite museum.
Pero aquí tienen que poner más cosas porque your favorite museum in the world va a ser de su museo favorito en el mundo o del que está en donde viven o en su neighborhood. ¿Cómo le pondrían? My favorite. My ¿No? favorite museum. In where? In the world? En el Mexico mundo? City. City. Exactly, in Mexico City or in the city, why not? In the town. In town. In town. Okay, could be. Yes, so you can put my favorite museum in Mexico City, if you live in another place, si viven en otro lugar, pero si recuerdan, lo que hablamos era de neighborhoods. ¿Sí se acuerdan del tema de la unidad que era neighborhoods? Yes. So you have to talk about the place where you live. Entonces hay que hablar de dónde vivimos. Entonces vale Mexico City o se vale your local place. My local favorite restaurant, my local fondita o my favorite cafe downtown. También se vale su café favorito en el centro. Yes or no? Tortas gigantes. Exactly. My favorite torta restaurant. Yes or no? Torta place. My favorite place. torta place. Exactly. Ice cream place in the city or in my neighborhood? In my neighborhood. In my neighborhood. A mí sí también me gusta la de mi colonia, yes. And they're famous, y son famosos. My favorite torta place in the city, in my neighborhood. You decide. Ustedes ya deciden. Now, you have to tell me where it is. Aquí tienen que decirme dónde está. That's the next thing. So, for example, you can say, aquí le puse, it's in Oaxaca, for example. Si igual viven ahí, it's in Mexico City. Ya me quedan 5 minutos. It's in Mexico City. Okay. Also, I can tell you, for example, it's on my street. Si está en su calle, you can say it's on my street. Or Ese you can también say, ser teacher neighborhood street. Street no van juntos, ¿verdad? No puede. No, una o la otra, no, hay que separar y para eso usamos proposiciones. Tienes que escoger una o la otra. So you can say it's around my house, a lo mejor está a la vuelta de tu casa, yes or no? Next to my house. Exactly, next to my house, it's around my house. Or you can also say, for example, it's downtown, a lo mejor les gusta ir al centro, ¿no? So we can say it's downtown. Yes. ¿Cómo se dice avenida? Avenue. Avenue, okay. Yes, but careful with the preposition. Aquí, ¿cuál es la preposición para avenue? It's on. On Insurgentes Avenue, on Reforma. Yes? Yes, teacher. Eso se vale. Okay. Now, the next thing you have to tell me is when you go there. Lo siguiente que tienen que poner es when do you usually go? ¿Cuándo van? For example, when do you go to your favorite torta place? ¿Cuándo van a las tortas? The weekend. On weekends. Exactly. I usually go there on weekends, on Sundays. They usually go there on Mondays, on Wednesdays. Friday night. On Friday night, a lo mejor el viernes en la noche, I don't know. If it's a club, se hablan de un lugar para bailar. Now, the next question is, ¿cuál es la segunda pregunta? You're going to answer? The next one is, ¿Por qué te gusta? what you do there, the activities you do. Este es el contenido más grande del texto. Tienen que poner todo lo que hacen ahí. So you can think about the activities you do together. Piensen en lo que hacen cuando van solos. When you go alone, when you go with your dog, si llevan a su perro. If you go with your friends, si van con sus amigos. Or if you go with your parents or your boyfriend. A lo mejor, for example, my torta place, I sometimes go with my boyfriend. If I go with my boyfriend, we eat in the restaurant and we sit inside. Sí, si voy con alguien, si voy con el boyfriend, nos sentamos adentro. But if I go alone, I just buy my torta and go home. Y si yo voy sola por mi torta, pues me la llevo a mi casa. Yes or no?
Yes. Yes. So you have to think about what you do with different people. Ahí hay que pensar qué hacen con muchas personas. Like the example. Okay, and the last one, it's tell me why you like it. Y al final, aquí me van a decir por qué les gusta. So why do you like your torta restaurant? ¿Por qué les gusta ese lugar de tortas? It's Porque delicious. está bien rico. Exactly, because it's extremely delicious. So you can say it's extremely delicious. Delicious. It's really good. It's really good and ¿qué más? Good and Clean. Limpio. and clean and what else? And expensive or cheap? Cheap. Cheap. Okay, what's your favorite torta? Pero también me tienen que contar de qué les gusta. For example, the torta, the Cuban torta. The Cuban torta is good or it's great? It's It's good. great. It's great. Sí, las tortas sí son buenas o fantastic, ¿no? The Cuban torta is great. Yeah, fantastic. Yeah. The milanesa torta is very good too. So you have to tell me details. Ahí me tienen que contar detalles. ¿Qué les gusta? Si es la torta cubana, su favorito de ese lugar, o the fruit water, también el agua de fruta, porque siempre vienen the fruit water. The fruit water is delicious. Okay, and then you also have to tell me the people are very friendly. También eso se me olvidó. Los que atienden también importan, ¿no? Para que uno regrese. Entonces, the people are very friendly. The waiters, los meseros son muy amables. Sympathetic o handsome, o están bien guapos, yes or no? Yes. Yes. Sometimes you go back. Okay, and then you can finish with that. Luego, si se dan cuenta, aquí termina con una frase muy bonita que dice, it's almost like my second home. Entonces, ahí me tienen que contar también para el cierre, how much time you spend there, cuánto tiempo se la pasan ahí. Yes, I spend so much time here, it's like my second home. Esa frase me gusta mucho para cerrar, que es cuando te la vives en un lugar que es casi como tu casa. Yes? Yes. Okay, so I'm going to, perdón, porque tengo una alarma. So, now, what we're going to do is that you have to do this for homework. Tienen que hacer esta tarea. Remember, it's a paragraph. It's not a letter. Recuerden que es un párrafo. Es muy cortito. Son entre 100 y 150 palabras. Es un párrafo, no son dos, solo es uno. It's very friendly. Es con inglés muy informal. You have to use present simple. So, ¿qué estructuras van a ocupar? Are you going to use the past? ¿Van a usar el pasado? No. 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 Present, verb to be, frequency adverbs, vocabulary for places in town. También me pueden contar a qué hora abren. It opens and it closes. So you can play. So I'm going to give you more variations. Les voy Usualmente, ¿a qué hora vas? Exactly. I usually go there between, entre las no sé qué y las no sé qué. Yes? Yes, teacher. Okay. Por ejemplo, usually they're around 7:30. Yes, I usually go there at. Yes. Yo, por ejemplo, I used to go to a restaurant. Ya había un restaurante en el que me la vivía porque se comía muy bien. So, for example, I was always there. So I always eat in this restaurant from 4 to 5. De 4 a 5. Yes? Yes? No voy a pasar lista, Karen. Yes? Yes, teacher. Okay, Yes, teacher. so I will give you a lot of time. Les pongo la fecha. I'm calculating that till, como van a estar un poquito libres, do you think that Sunday, hasta el otro domingo, para que lo hagan a las 11 de la noche del domingo siguiente? Yes? Yes. Okay, so give you the whole week, les doy toda la semana, but you also have to do the exam. El examen sí es para este domingo, yes? Teacher, lo de la lectura igual es para el próximo domingo. Sí, es para el próximo y nada más son 2 capítulos, yes?
Entonces el reading y el párrafo está El gracias, vale. reading, el párrafo, ajá. Y ahí les pongo las fechas bien en Google Classroom. And that's it. Y nada más. Yes? Yes, teacher. Teacher. Okay, so have a fantastic day. Ya ven, cuando se portan bonito, todo está muy bien. So, I will see you on a couple of days. Nos vemos en unos días, ¿yes? Yes, teacher. Okay, so Yes. rest a ¿El lot. martes tenemos clase, profesora? No, hasta el otro martes. No este, Ah, ok. hasta el 20 algo. Yes? Ok. Okay, have a very nice weekend. Entonces es la última clase con usted hasta dentro de una semana, ¿no? Yes, sí. Y como se medio portan bien, les di chance el martes. ya, Ya, ya. más porque vamos bien. No estoy Ah, tan apretada de tiempo. ¿Ok? Y el Bye. jueves